Buenos días. Esta clase va a consistir, ¿no es cierto?, en una continuación de lo que estábamos viendo en la clase anterior respecto a las bibliotecas, en el marco de lo que estamos estudiando respecto de cómo se concibe una biblioteca y un archivo como sus bases de datos y la manera en que lo vamos a trabajar. Lo que quiero pensar hoy día y trabajar tiene que ver con cómo la era de la digitalización y también la inteligencia artificial, a pesar de que tenemos pocas experiencias respecto a cómo esto, sobre todo lo último, ha estado impactando en nuestra forma de trabajar como historiadoras o historiadores, cómo ha estado impactando también, ¿no es cierto?, a las bibliotecas y cómo han significado, ¿no es cierto?, una redefinición de la operación de las bibliotecas, del acceso a la información y también cómo se actúa respecto de los usuarios. Vamos a poner pantalla completa. Bien. Un aspecto tiene que ver con la digitalización de las colecciones. Esto es algo muy interesante porque es un fenómeno que ha ido ocurriendo de hace bastante tiempo, no es tan reciente, pero todavía, tal vez todavía no hemos visto el impacto que tiene y que lo está teniendo, que es muy importante. Esta digitalización ha permitido, como dice acá, ¿no es cierto?, convertir a las colecciones físicas de las bibliotecas en formatos digitales y hace, ¿no es cierto?, que su amplitud sea muy grande, digamos, que se pueda ver desde cualquier parte del mundo, sobre todo con aquellas colecciones que están asociadas a textos patrimoniales o textos, digamos, clásicos, que han tenido este acceso, digamos, impresionante gracias a la digitalización. Vamos a ver después cuáles son los aspectos más complicados, complejos, para entender cómo ha ido ocurriendo esta digitalización. Lo más evidente es el acceso global y la preservación que ha permitido, ¿no es cierto?, la digitalización, la democratización del acceso, porque en la medida en que uno tenga acceso a Internet, ¿no es cierto?, y como usuario puede consultar, como dice, hay libros, manuscritos, documentos históricos y otros materiales que antes solo estaban disponibles para aquellos que iban a ese lugar. Entonces podemos trabajar, como lo hemos visto acá, en el caso de algunas bibliotecas, ¿no es cierto?, extranjeras, desde cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? Eh, y eso ha sido muy relevante. También, ¿no es cierto?, un aspecto de la preservación es muy importante en la medida en que ya los libros frágiles y valiosos, más antiguos, no tienen que ser vistos físicamente una y otra vez, sino que pueden ser consultados de forma digital. Con lo cual estos libros pueden guardarse, digamos, en las bodegas y pueden ser, ¿no es cierto?, estudiados de forma digital. Bien. Vamos a ver que tengo un pequeño problema con la presentación. Vamos a tener que parar la grabación. Un segundo para después continuar. Ok, entonces reanudamos la presentación. Estábamos hablando, ¿no es cierto?, que se amplía el alcance de las bibliotecas y esto ha sido un factor fundamental para entender el papel que ha ido jugando la digitalización de las colecciones en las bibliotecas. Eso es un aspecto importante de considerar. El otro aspecto importante de considerar son los catálogos en línea y las bases de datos, que los vamos a trabajar acá de forma más directa, ¿no es cierto?, al final de esta parte, digamos, de la clase, de esta sección de la clase. Los catálogos que antes eran físicos, digamos, que uno tenía que revisarlos en las propias bibliotecas, ahora están en línea. Y eso ha mejorado significativamente la accesibilidad y la eficiencia en la búsqueda de materiales bibliográficos. Pero también ha hecho muy compleja la manera en cómo se clasifican esos catálogos y cómo uno accede a los catálogos. También lo vamos a discutir con algunos ejemplos que podemos revisar. Pero efectivamente los catálogos permiten buscar, localizar libros, artículos y otros recursos de manera muy rápida y eficiente, utilizando cualquier dispositivo
con acceso a Internet, ahorrando tiempo, facilitando la investigación y el estudio. Eso es fundamental, ¿no es cierto? Y ustedes también lo trabajan y lo parte de su cotidianidad en su búsqueda de información. Algunos catálogos, como el de la Biblioteca Nacional, o perdón, del Archivo Nacional, están digamos, digitalizados, pero no online, digamos. Entonces, también eso es un problema. Hay que ir a la institución y revisarlos directamente allá, sin la posibilidad de mirarlos desde fuera. Es un tema que hay que discutir respecto de cómo se están construyendo estos catálogos digitales. Uno de los catálogos más interesantes es el WorldCat, que agrupa los contenidos de miles de bibliotecas del mundo y permite a los usuarios localizar y acceder a materiales en múltiples instituciones desde una plataforma única. Podemos acá compartir una pantalla para que puedan revisar y mirar ese, ese catálogo. Momento. Ya, acá está en un curso, pero vamos a ir al WordCat. Este es. Espero que se pueda ver bien esto. Aquí entonces tiene el WordCat, que yo les puedo después dar el link. Bueno, el link está ahí en la presentación. Y ahí ustedes pueden buscar el material en las bibliotecas de su zona. Está en castellano, digamos. Y es un súper buen recurso para encontrar material bibliográfico. Es muy recomendable. Bien, vamos a dejar de compartir esto y vamos a compartir nuevamente la presentación. Voy a ponerla en pantalla completa. Bueno, como digo, entonces WordCat es un catálogo colectivo que es bien relevante, ¿no es cierto?, para encontrar información. Ahora, ¿cómo ha funcionado la inteligencia artificial y qué impacto ha tenido, ¿no es cierto?, en este acceso a las bibliotecas y el trabajo que nosotros hacemos en las bibliotecas? Lo primero, ¿no es cierto?, ha impactado en la gestión bibliotecaria. La organización de colecciones, recomendación de materiales, interacción con los usuarios, se está haciendo ya desde hace un tiempo utilizando inteligencia artificial. Podemos ver algunos ejemplos, si quieren, digamos, en otro momento. Por un lado, ¿no es cierto?, tiene un impacto en la personalización de la eficiencia, o sea, puede recomendar, sugerir libros y artículos en función de los intereses y comportamientos de búsquedas previos, ¿no es cierto?, que es como cualquier algoritmo, tal y como funcionan las redes sociales, digamos. Y eso es importante porque no solamente personaliza la experiencia bibliotecaria, sino que hace más eficiente la búsqueda. O sea, no son búsquedas generales que uno hace en catálogos, donde uno puede ver por las características, digamos, tradicionales del nombre del autor, la autora, digamos, los títulos o las materias, sino que uno va utilizando esta inteligencia artificial y va recomendando textos que son muy cercanos a la búsqueda que uno está haciendo. Eso es súper interesante porque va a reducir, ¿no es cierto?, el trabajo manual de ir buscando uno por uno los textos y también, ¿no es cierto?, uno accede a textos que eventualmente nunca pudo haber accedido en la medida en que esta inteligencia artificial se los pueda recomendar. Es súper bueno esto y vamos a ver que hay unos sistemas de inteligencia artificial que fuera de las bibliotecas, como el Copilot, como el copiloto, digamos, de Microsoft, también puede ser una súper buena ayuda. Los vamos a mirar después al final de esta unidad del curso. Los asistentes virtuales o chatbots son muy importantes. Hay bibliotecas como en Nueva York, por ejemplo, que están implementando estos asistentes virtuales y permiten responder las típicas preguntas frecuentes de los usuarios, ¿no es cierto? Pero también ayudan en la búsqueda de materiales y también esta asistencia personalizada. Bueno, eso lo hacen algoritmos, ¿no es cierto? Y estos chats y son, digamos, una manera de no tener que irle a preguntar a las personas digamos, y son mucho más rápidos que una pregunta personal. Bueno, vamos a ver que después tiene sus bemoles esto, no todo es tan fantástico. Después está el acceso a recursos digitales y bibliotecas electrónicas. Los libros electrónicos, las revistas digitales y las bases de datos académicos se han expandido enormemente y están presentes, ¿no es cierto?, también en la biblioteca. O sea, uno accede a estos recursos a través de la biblioteca. En el caso nuestro, ¿no es cierto?, se accede a través de la biblioteca de la Universidad de Chile, de la Facultad de Filosofía, por ejemplo, pueden acceder, o directamente a través del catálogo Bello. Y a partir de ahí uno puede, sobre todo en la Facultad de Filosofía, en el caso nuestro, poder acceder a libros electrónicos que la universidad, a través de la biblioteca, tiene digamos,
comprados, porque tienen que pagar por eso, o revistas digitales que no necesariamente son de pago, digamos, que también se pueden acceder. Esto es muy importante, a veces se pueden, dependiendo de los recursos que tenga la biblioteca, la universidad, se pueden acceder a libros completos, se puede acceder a parte de libros, a veces están abiertos, son open access, por ejemplo, las introducciones o los resúmenes de los capítulos, y aún también se puede acceder, digamos, si no tiene los recursos la universidad o la biblioteca para adquirir los libros. Esto también marca, vamos a ver, diferencias muy grandes entre el acceso en aquellos países que tienen mayores recursos versus los que no tienen recursos, o muy pocos. ¿Mm? Entonces, en la gama de colecciones, esto es prácticamente muy, o sea, ya no tenemos la escala para poder medirlo respecto de cómo se podía medir en un espacio físico. Por supuesto que es limitado, no es ilimitado, pero es muy amplio. Además, se puede acceder a estos recursos en cualquier momento, las 24 horas del día, ¿no es cierto? Y no se depende de los horarios de las bibliotecas. Ustedes pueden ir a acceder en el momento que quieran y donde estén. El proyecto JSTOR y Project Muse son plataformas, ¿no es cierto?, que proporcionan acceso a artículos académicos. En el caso nuestro, muchos de estos, como son de pago, no tenemos acceso real, pero sí podemos mirar, digamos, qué tipo de publicaciones y revistas se están haciendo, digamos, en el tema que uno le interesa, y también pues, permite que uno, a partir de esa información, le pida a la universidad que acceda a esa base de datos. Ya esto es bien complejo, por supuesto, lo podemos discutir en algún momento, pero por lo menos existe la posibilidad de encontrar el recurso bibliográfico, aunque muchas veces no lo podamos leer porque la universidad no ha pagado por estar en esas plataformas. Eso es bien, bien claro. Uy. Em, También podemos ver que las bibliotecas han ido evolucionando. Ya no son solamente lugares donde uno iba a buscar información o material bibliográfico, evidentemente, sino que se han convertido en verdaderos centros de innovación y de aprendizaje. Ofrecen espacio y recursos para el desarrollo de habilidades digitales y la creación de contenido. Eso se puede ver en muchas bibliotecas, sobre todo algunas que tienen mayores recursos, no tanto tal vez en Hispanoamérica. Eh, También se han implementado algunas, por ejemplo, laboratorios de creación, donde se puede acceder a tecnologías como impresoras 3D, software de diseño, otros recursos creativos que promueven la innovación, el aprendizaje práctico y la colaboración. Eso en nuestra área es muy importante porque la colaboración es fundamental para el desarrollo de nuestro trabajo, y eventualmente algunas de estas cosas, dependiendo de lo que uno esté haciendo, se puede utilizar. Eh, También se puede generar espacios de trabajo con las comunidades, ¿no es cierto?, para proyectos por ejemplo, de fabricación digital o explorando formas tecnológicas. Esto solamente el tema de la tecnología, por supuesto. Es un ejemplo. Es solo un ejemplo, se pueden ver muchos más. Ahora, la pregunta es cómo podemos ver el impacto que la digitalización y la inteligencia artificial está teniendo en la investigación histórica o la investigación historiográfica. Ya, lo primero es que la transformación del funcionamiento de las bibliotecas evidentemente tiene un aspecto significativo, ya lo hemos visto. Se puede acceder, ¿no es cierto?, eh, las 24 horas del día. No hay muchos casos, el limitante físico, ¿no es cierto?, para los libros no existe, por lo tanto hay una amplitud enorme. Eso evidentemente es un impacto. Esto facilita el acceso a las fuentes, mejora la eficiencia de la búsqueda de información en la medida en que uno utilice inteligencia artificial que con algoritmos, ¿no es cierto?, va ayudando a la búsqueda de información, pero también se presenta ciertos desafíos y potenciales que deben ser considerados, ¿no es cierto?, que de alguna manera lo hemos mencionado en clases. Bueno, veamos en primer lugar, las cosas más relevantes que ayudan para estas formas de inteligencia artificial y digitalización a la historiografía. Bueno, primero, democratiza el acceso a los recursos documentales. Hay una vasta cantidad de documentos y recursos desde cualquier parte del mundo que nosotros podemos acceder. Eso es bastante evidente. Por ejemplo, los recursos digitales de periódicos. Historiadores que están haciendo una investigación sobre el siglo XIX pueden acceder a ediciones digitalizadas de periódicos históricos desde sus propias computadoras sin necesidad de viajar a la biblioteca o los archivos donde están esas revistas.
Y además, el acceso a estos archivos digitales se hace a través de catálogos, de búsqueda de información. O sea, uno puede poner una palabra clave, un nombre, por ejemplo, un lugar, y le va, ¿no es cierto?, a arrojar toda la información del periódico en relación a ese, eh, digamos, a esa palabra clave. Y eso es re importante porque ahorra mucho tiempo de revisar uno por uno todos los periódicos, ¿no es cierto? Y con las palabras claves, si uno las pone bien, digamos, uno puede encontrar la información mucho más rápida. Entonces, realmente esto es impactante. Vamos a ver algunos ejemplos en clase mirando, pero esto hay que mirarlo, digamos, directamente en la pantalla para poder entenderlo. ¿Mm? Evidentemente esto ayuda a la eficiencia de la investigación porque la búsqueda es más rápida y precisa, ¿no es cierto? Con estas bases de datos se pueden localizar rápidamente, ¿no es cierto?, los documentos que uno quiere, ¿no es cierto?, utilizando, como dije, las palabras clave, las fechas y otros criterios de búsqueda que uno pudiera, digamos, elegir. Y aquí es muy importante que nosotros empecemos a discutir cuáles son las palabras claves que vamos a utilizar en los prompts, en esa barrita, digamos, para poder hacer las búsquedas. Eso es muy relevante de considerar, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser ese trabajo, digamos, que tenemos que hacer para encontrar la información? Es decir, una de las habilidades que tenemos que desarrollar en este momento es justamente relacionarnos con la inteligencia artificial. Eh, con en este espacio, en este lugar donde uno escribe al chat, digamos. Entonces, eso es bien relevante. Bueno, JSTOR y Google Scholar o Google Académico son bien relevantes, ¿no es cierto?, para buscar artículos académicos. Hay muchos más, por supuesto. Esos son los más conocidos, porque también son gratuitos, sobre todo Google Scholar. Aunque mucha de la literatura a la cual uno accede a veces es de pago, o sea, es un problema. Eh, bueno, el análisis avanzado de datos también lo permite la inteligencia artificial cuando se analizan grandes conjuntos de datos, que antes era casi imposible de trabajar. Esto no solamente incluye análisis de historia económica, por ejemplo, historia demográfica o cualquier otra forma asociada a la historia cuantitativa, como hemos visto en la historia cuantitativa nosotros, también, ¿no es cierto?, es un factor importante porque los grandes números necesitan, digamos, un, una máquina, digamos, de alguna forma que lo pueda procesar, un algoritmo, bajo ciertas características que uno puede, ¿no es cierto?, hacerlo a través de un software, ni siquiera hay que saber programación, eh, pero también se puede hacer a través de procesamiento de textos, es decir, juntar una cantidad grande de textos y pedir palabras claves, por ejemplo, o puede servir, por ejemplo, muy evidentemente para el análisis de la historia conceptual, porque la historia conceptual trabaja con palabras y uno puede buscar esa palabra a lo largo del texto y ver cómo está relacionada con otras, cuál es la relación, por alguna forma, del contexto lingüístico en el cual se emplea. Eso se puede hacer con procesamiento de textos masivos a través de inteligencia artificial y funciona de manera muy rápida, o sea, hace muy rápido y permite, ¿no es cierto?, tener un acceso a construir un análisis, perdón, de una manera muy diferente a como lo hacíamos si solo leíamos en forma manual todos esos textos. Entonces, el uso de herramientas de procesamiento de lenguaje natural permite a los historiadores, como dice acá, analizar grandes volúmenes de textos históricos para identificar patrones, conexiones, que a veces no vemos manualmente. Vamos a ver algunos ejemplos, si tenemos tiempo en este curso, de algunos de estos software que se pueden utilizar. Ya se están utilizando, de hecho, por lo menos yo en sociología lo he visto que se utiliza. No sé si en historia vamos a mirar. Obviamente que la digitalización también permite la preservación de documentos frágiles, como ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Y el acceso a manuscritos antiguos, que eventualmente uno la podría ver solo desde un lugar físico. Memoria chilena, con la Biblioteca Británica también, que han preservado manuscritos antiguos, permiten, ¿no es cierto?, su estudio sin exponerlo a daños físicos. Destaco Memoria Chilena porque es una de las plataformas
de acceso a los textos digitalmente más importante en nuestra lengua, digamos, y es reconocida en muchas partes como una súper buena herramienta para trabajar. Ya, quiero terminar con algunos aspectos asociados a los potenciales y peligros y también desafíos que nos plantea el uso de la inteligencia artificial y la digitalización para nuestro trabajo. Perdón. Obviamente, el primer problema es la dependencia de la tecnología. En la medida en que la tecnología sea vulnerable a fallos o alguna dificultad, ¿no es cierto? Ahí nosotros tenemos, digamos, también esa vulnerabilidad también que se puede dar, digamos, que, por ejemplo, construir una base de datos, ¿no es cierto? Y que de alguna manera se destruya por un virus o cualquier otro factor similar. Los problemas de acceso a Internet son un problema muy grande, valga la redundancia. Em, sobre todo para los sectores, por ejemplo, rurales o para sectores o países que tienen una banda ancha, digamos, que no es suficiente para trabajar en el contexto que son pesados, digamos, en línea o inteligencia artificial que requiere también em, una, un- una capacidad de datos mayor. Em, la velocidad de Internet, por ejemplo, también es un factor relevante. Nosotros, afortunadamente, en Chile tenemos una de las velocidades creo que es más grande del mundo, y que es enormemente distinta a nuestros países vecinos. Entonces, desde nuestros países vecinos, obviamente, es más complejo acceder a todas estas tecnologías si su velocidad de Internet es tan baja. ¿Mm? Lo otro es la obsolescencia de los formatos digitales, porque con el tiempo la obsolescencia programada de la tecnología también, de alguna manera, hace que uno tiene que constantemente estarlos cambiando, modificando los archivos, el tipo de archivos, actualizando. Y eso también puede transformarse en una dificultad en la medida en que tenga que pagarse por eso. Eh, lo más grave en estos potenciales peligros, evidentemente, el acceso de base de datos cuando se pierde este acceso, cuando el servidor falla, ¿no es cierto? Cuando temporalmente no se puede estudiar, y esto evidentemente afecta gravemente al curso de las investigaciones. Por ejemplo, tener una base de datos asociada a una plataforma como Dropbox, que a veces ha pasado, digamos, que se cae. Y esto, ¿no es cierto?, trae una dificultad enorme en el trabajo. Y en el caso de que haya un riesgo de la pérdida de información, eso, si uno no tiene un respaldo más allá de este respaldo digital, que normalmente no se hacen, es bien complejo. El otro riesgo más grande, ¿no es cierto?, es la exclusión digital. ¿Por qué? Porque no todos tenemos el mismo acceso a las tecnologías y a los recursos en línea. Entonces, la brecha digital va a exacerbar las desigualdades en el acceso a la información y la oportunidad de investigación que ya eran grandes entre aquellos países que tienen más recursos y los que no tienen menos recursos, entre las ciudades que están en espacios rurales o más pequeños versus las ciudades metropolitanas o ciudades más grandes. Ya lo habíamos visto, no lo hemos discutido en este curso, pero es un tema muy importante de discutir, el hecho del acceso al material documental, el acceso a la posibilidad de viajar a buscar archivos, a, el acceso a los años sabáticos, por ejemplo, todos esos aspectos que hay que financiar. Nosotros tenemos esas diferencias siempre con otros países donde los historiadores tienen más opciones de hacer, por ejemplo, trabajos donde incluyen a varios países, por ejemplo, Argentina, Brasil, México. Y tienen esa posibilidad porque pueden ir a los archivos, porque pueden acceder, digamos, a esos fondos, digamos. Si a eso le sumamos la brecha digital, entonces la distancia se va a hacer mucho más grande que la de nuestros países que tenemos un acceso, por ejemplo, podríamos eventualmente tener un acceso limitado a Internet o, o computadores que no corran tan bien como los que ellos tienen. Entonces eso también puede aumentar esta brecha. Como lo dije, el acceso desde los sectores rurales es un problema en la medida en que eh, los países tienden a poner mayores antenas y mayores accesos a Internet en las ciudades grandes. Entonces, también es una dificultad. Otro aspecto que también es complicado son las restricciones legales. ¿Por qué? Porque los recursos están asociados a derechos de autor. Eso limita el acceso
al material y complica la disponibilidad de documentos esenciales para la investigación. A veces también, ¿no es cierto?, es que las obras estén protegidas por el derecho de autor eh, y obliga a los historiadores, ¿no es cierto?, a buscar copias físicas o encontrar alternativas a estos formatos que no están disponibles de manera digital. Claro, eso está bien porque efectivamente el derecho de autor debe cautelarse. El tema es cuando el derecho de autor está asociado a un pago, digamos, por acceder a una base de datos. Sí, en la medida que afecta un pago y esos pagos que son muy importantes, muy caros, digamos, y sobre todo para nosotros, en nuestros países que no tenemos los recursos de otros, esto lo hace muy complejo. Ya, una de las grandes discusiones que tenemos, ¿no es cierto?, en este momento respecto a la inteligencia artificial es la fiabilidad de los recursos, la calidad y la autenticidad de los datos. Por ejemplo, la precisión de la transcripción automática, eh, que son aspectos fundamentales, digamos, para que nosotros podamos analizar, por ejemplo, letras que no sabemos leer muy bien. Y ya tenemos el software, lo podemos ver en alguna vez, en algún momento en clase, que permite, ¿no es cierto?, transcribir de un documento a un texto mecanografiado, entre comillas, como un tipo Word. ¿Mm? Eso se puede hacer, pero muchas veces la calidad no es muy buena. Entonces hay que estarlo revisando. No se puede confiar en esto completamente. Después, la autenticidad de los datos también es importante, sobre todo si trabajamos con plataformas tipo ChatGPT, que muchas veces, digamos, incurren en errores eh, digamos, o tergiversa información, inventa información. Entonces ahí uno tiene que tener siempre el manejo de cómo acercarse a esa tecnología, hay que aprenderlo para poder sacar la información que necesita y tratar de, em, digamos, discernir qué es lo que es efectivamente fiable y qué no. Em, Cuando uno mira este recurso digital que es de inteligencia artificial en realidad, que es bien relevante para poder transcribir documentos de archivo a Word, por ejemplo, aquí el reconocimiento óptico puede, ¿no es cierto?, generar complicaciones. Entonces, uno lo deberá usar y vamos a ver que ha ido mejorando con el tiempo, en la medida que más se use, más, digamos, va a ir mejorando, pero tiene que ser siempre revisado. O sea, lo que no se puede hacer es confiar directamente en que porque lo hizo la máquina está correcto. ¿Mm? La máquina digo yo, pero en realidad una inteligencia artificial, ¿no es cierto? Usa un algoritmo y un reconocimiento óptico de caracteres, como dice ahí, ¿no es cierto? Entonces vamos a revisar algunos ejemplos de textos que pueden ser mucho mejor transcritos que otros. Bien, entonces, con eso vamos terminando. Lo que quería ver entonces hoy día era descubrir ¿cuáles son los aspectos importantes para entender el papel de la inteligencia artificial, la digitalización en nuestro trabajo? Ya hemos visto algunos de estos ejemplos. Vamos a verlo con más detalle posteriormente mirando algunas páginas web o sitios o aplicaciones específicas. Eh, pero nunca olvidarse de cuáles son los riesgos también que estos tienen. ¿Mm? Eh, Sobre todo, ¿no es cierto?, respecto de la autenticidad, del manejo, del acceso a los recursos, también, que más que un riesgo, eso es una dificultad, porque eso es un factor bien importante a la hora de evaluar el uso y la aplicación de estas tecnologías. ¿Sí? Lo que no podemos hacer, de mi punto de vista, es ignorarlas o verlas solamente como una amenaza. Eso creo que sería un error. Y más bien lo que tenemos que hacer es aprender a trabajar con ellas, porque efectivamente esto va a ser y ya está siendo en parte, ¿no es cierto?, una herramienta ineludible, eh, eh, y aprovechar las potencialidades que tiene eh, y minimizar los riesgos. Creo que eso sería eh, un, eso sería ¿cómo se dice?, un factor importante. ¿Mm? Bien, entonces, ahora voy a detener la grabación.